Bueno, buenos días a todos. Vamos a arrancar con la clase del día de la fecha, que es estenosis mitral. Junto con el teniente primero médico Santiago vamos a estar hablando de todo lo que es anatomía de la válvula mitral, semiología, diagnóstico y tratamiento. Para empezar a hablar, como dije anteriormente, de la estenosis mitral, tenemos que hablar de lo que es la anatomía valvular, justamente de la válvula mitral, que es un complejo que va a estar formado por el anillo valvular mitral, los velos mitrales, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares y obviamente sí la válvula con sus propias valvas y comisuras. La válvula mitral, como dije antes, es una válvula auriculoventricular bicúspide que está compuesta por dos valvas, una valva anterior y una valva posterior, que van a estar separadas por dos comisuras. A su vez también tenemos que la válvula mitral sí se la puede dividir, tenemos una clasificación, sé que la más utilizada es la de Carpentier, que lo que hace es dividir con dos líneas en la valva anterior y posterior respectivamente en tres sectores, que la valva anterior va a ser A1, A2 y A3, y la valva posterior es P1, P2, P3, que generalmente son utilizadas más bien para técnicas quirúrgicas. Después tenemos el anillo valvular mitral, que va a ser un anillo en el cual se reposa justamente las valvas de la válvula mitral, que es un anillo de tejido conectivo, y lo que hace es conectar las valvas con el músculo, digamos, el ventrículo, a través de las cuerdas tendinosas. Con respecto a las cuerdas tendinosas, son de material fibroelástico, que tenemos tres tipos, y se van a clasificar según la posición. Justamente lo que hacen las primarias es se agarran directamente de los bordes libres de las valvas y tienen como la función de justamente asegurarse del correcto coaptación de las valvas. Después tenemos las secundarias, que van al cuerpo de los velos, y las terciarias, que ya directamente van a lo que es la parte posterior de las valvas. Respecto a los músculos papilares, son dos: tenemos el músculo papilar anterolateral y el posteromedial. El anterolateral va a tener una doble irrigación, que está irrigada por la primera obtusa marginal de la circunfleja y por una rama de la descendente anterior, y la posteromedial está irrigada sí, por solamente la coronaria derecha. Pues obviamente tenemos el miocardio auricular y ventricular. Bueno, como dije anteriormente, sí, acá tenemos una vista de lo que es la válvula mitral con todo el aparato valvular. Sí, acá tenemos la válvula con las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Y en la siguiente imagen vamos a tener, como dije, la clasificación de Carpentier, en donde pasa a A1, la clasificación de Carpentier en la siguiente diapositiva. Sí, generalmente lo que se hace es dividir desde el centro con dos líneas que van a estos festones, ¿sí? Y ahí es donde divide, pero que se utiliza más bien para técnicas quirúrgicas. ¿Sí? Bueno, la siguiente. Bueno, con respecto a lo que es la estenosis mitral, sí es una obstrucción al llenado del ventrículo izquierdo, ya sea por alguna consecuencia justamente de la alteración en lo que es la estructura de todo el aparato valvular. Nosotros vamos a tener que una válvula normal, generalmente el área de la misma es de 4 a 6 centímetros cuadrados, y en base a cómo va a ir disminuyendo la podemos clasificar en leve, moderada y severa. En estenosis leves es un área de aproximadamente de 1,5 a 2 centímetros cuadrados, moderada de 1 a 1,5, y una estenosis grave menor a 1 centímetro cuadrado. La siguiente. La siguiente. Con respecto a la etiología, la principal causa de estenosis mitral es la cardiopatía reumática. Así que cuando hablamos de cardiopatía reumática, tenemos que un 25% va a ser de causa específica, digamos, de estenosis mitral aislada, y un 44% va a estar asociado a insuficiencia mitral. Otras causas de estenosis mitral puede ser degenerativa, congénita o tumoral, que rara vez suele ser esta la causa de estenosis mitral. Con respecto a la fisiopatología, nosotros vamos a tener ¿qué pasa con la estenosis mitral? Como vamos a tener una obstrucción, digamos, del pasaje de la sangre desde la aurícula al ventrículo, vamos a generar un aumento de presión en la aurícula izquierda. Este aumento de presión de la aurícula izquierda va a sobrecargar lo que es
la presión en el capilar pulmonar. Esto genera todo congestión y de manera retrógrada vamos a tener hipertensión pulmonar y va a terminar indefectiblemente en insuficiencia cardíaca derecha. A su vez también, como vamos a tener debido al aumento de las presiones en la aurícula izquierda, esto nos produce una dilatación auricular y tenemos la arritmia más frecuente, que es la fibrilación auricular, que rara vez y en algunos casos se puede presentar la estenosis mitral como una embolización, ¿sí? Produciendo una ACV. Es muy rara que se manifieste así, pero puede existir esa posibilidad. Y a su vez también, como le va a costar, nosotros tenemos una válvula estenosada, entonces le cuesta más y vamos a tener una disminución del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, lo que determina así una disminución del gasto cardíaco total. Con respecto a los síntomas más característicos generalmente es la disnea, justamente producto de lo que es esta congestión a nivel pulmonar, que en un primer momento puede ser ya sea disnea a los a los máximos esfuerzos, o sea, y después va a ir, ya cada vez la disnea va a ser peor, llegando hasta una disnea clase funcional 4, en el que en el mínimo esfuerzo ya le va a producir falta de aire. Hemoptisis, ¿por qué? Porque puede ser que se produzca justamente también por el aumento de las presiones en los capilares pulmonares y que se puedan romper algunas de las venas bronquiales y esto produce hemoptisis. Palpitaciones, pues tenemos fenómenos embólicos, como dije, producto de la fibrilación auricular, y el síndrome de Horner en general es una disfonía que se produce por, por una compresión del nervio laringio. Y bueno, después tenemos insuficiencia cardíaca derecha, que es básicamente como finalizaría así la estenosis mitral. Bueno, con respecto a los signos de la estenosis mitral, tenemos la más característica, sí, que son las fasies, que es la fascia mitral o de Corvisart, que es una fascia que tiene rubicundez a nivel de las mejillas y cianosis a nivel de los labios. El pulso arterial puede ser normal o disminuido en su amplitud. Con respecto al pulso venoso, sí también puede ser normal o bien una onda aumentada, y si esta onda A se asocia a hipertensión pulmonar e insuficiencia tricuspidia, sí puede que nos produzca el signo de Evans, que es como latidos en el lóbulo de la oreja. Con respecto a la inspección y la palpación, vamos a tener un latido apexiano que se puede ver bien en el sector paraesternal izquierdo, un frémito diastólico, esto es producto de las presiones que se producen digamos, la presión que genera para que la válvula se pueda abrir correctamente, y el latido sagital, que también lo vamos a ver a través de, obviamente en el ápex y en la región paraesternal izquierdo, sí, con el signo de Dressler, que es generalmente poniendo el talón de la parte de la mano en el ápex, ¿sí? Y lo característico de la estenosis mitral justamente es la ocultación, que es lo que conocemos el típico Rufut Tata. ¿A qué se debe esto? Ru es el retumbe propio, sí, que te genera al ocultarlo. El Fu se refiere al soplo diastólico que tenemos en la estenosis mitral, que es un soplo diastólico de una intensidad baja, ¿sí? Que se produce posterior al chasquido de apertura, y en los pacientes que tienen ritmo sinusal vamos a tener un refuerzo presistólico. La T corresponde al R1 fuerte, que es otra cosa característica que se ve en la estenosis mitral. El tatá es la duplicación del segundo ruido, y a su vez también tenemos el chasquido de apertura, que nosotros tenemos, como sabemos, el soplo diastólico, justamente el soplo de estenosis mitral es un soplo diastólico, entonces va a ser entre el R2 y el R1. Nosotros vamos a tener el R2, posterior al R2 escuchamos el chasquido de apertura, que es por la presión que tiene que hacer la válvula, y después del chasquido de apertura es donde vamos a escuchar el soplo diastólico, que es justamente el flujo turbulento que genera el pasaje de la sangre a través de una válvula estenosada, que a menor área vamos a tener una mayor velocidad. Con respecto a la distancia que se genere entre, o el periodo de latencia que hay entre el R2, el chasquido de apertura, y el soplo diastólico, es justamente la gravedad de la estenosis. A menor tiempo, mayor va a ser la gravedad, ¿sí? Y es lo que vamos a ver en la siguiente imagen. Ahí vemos que a medida que va avanzando la gravedad de la estenosis mitral, es como se va acercando el chasquido de apertura y el soplo, ¿sí?, al R2. Estaríamos tratando,
Sí. Sí. La siguiente. No sé, desde ahí pueden, porque bueno, lamentablemente no se puede escuchar. La siguiente. Bueno, y continuando un poquito con la parte de estenosis mitral reumática, como sabemos es una infección por distintas cepas de estáfilo que se producen principalmente en la infancia. Los pacientes suelen ser asintomáticos o tener un estado pseudogripal. Suele haber una etapa de latencia entre 10 y 20 años y después se continúa principalmente con los síntomas que nombró la doctora, como pueden ser disnea de esfuerzo, palpitaciones principalmente por arritmias supraventriculares, como suele ser la FA, o debutar directamente con edema agudo de pulmón. Como dijo la doctora, un 25% se suele presentar con estenosis mitral aislada, otro 25% con estenosis mitral más insuficiencia mitral y 38% con enfermedad multiválvula, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico de esta enfermedad? Principalmente, como se comentó antes, es una enfermedad con una clínica muy florida. Más allá de los síntomas, tiene mucha semiología ocultatoria. Y después también, obviamente, lo más importante es la ecografía transtorácica y transesofágica. Dentro de los más básicos, lo que tenemos que hacer es un electrocardiograma, donde, como vamos a poder ver en un principio, son ritmos de fibrilación auricular, que es una de las cosas más frecuentes con las que debutan estos pacientes, palpitaciones cuando hacemos el electro FA y buscando las causas se encuentra la estenosis mitral, o como vemos en la imagen de acá abajo, una P mitral, que sí es un elongamiento de la onda P, donde vemos un desdoblamiento de la misma con el componente de ambas aurículas, con un alargamiento más de 120 minutos de la onda P. ¿Sí? Esto nos puede hablar de dilatación auricular. Dentro de la radiografía de tórax, lo que vamos a ver es dilatación de cavidades, básicamente aurícula derecha, ventrículo, un botón aórtico prominente, hilios congestivos, signos de insuficiencia cardíaca, redistribución de flujo. Y dentro de la ecocardiografía, acá lo que podemos ver es la imagen de la izquierda, un eje corto, como vemos arriba, es más o menos cómo está cortado el corazón, ¿sí? Visto ecocardiográficamente. Un eje corto a la altura de los grandes vasos, donde lo que tenemos que ver es que no haya hipertrofia, ni del miocardio, el endocardio, ni de los músculos papilares. En la imagen de la derecha hay un corte a la altura un poquito más abajo, ¿sí? De los músculos papilares, donde lo que vamos a ver es el ventrículo derecho principalmente, vamos a ir a buscar para ver que no haya dilatación del mismo con signos de engrosamiento de la pared. Acuérdense, más de 5 milímetros, ya hablamos de engrosamiento de la pared del ventrículo derecho. Acá tenemos un eje largo parasternal izquierdo, a la imagen de la izquierda, donde se puede ver un aumento de la ecogenicidad de las paredes del ventrículo, con una válvula mitral muy engrosada, calcificada. Donde está la flecha, está el famoso signo del cajón, ¿sí? Que es cuando la válvula cierra, ¿sí? El famoso signo del domo también llamado, que es por dilatación auricular, que tiene tanta sobrecarga que empuja la valva anterior de la mitral hacia adelante, generando este signo tan característico. Y en la imagen de la derecha vemos un eje apical de 4 cámaras, donde se ve una aurícula izquierda altamente dilatada, con una válvula mitral esclerocalcificada, con un componente cálcico bastante importante, con una restricción de su apertura, ¿sí? Bueno, después los criterios para determinar una gravedad de la estenosis de la válvula mitral, como comentó la doctora, principalmente el área, leve más de 1,5, moderada de 1 a 1,5 y grave menor a 1, pero una de las cosas más importantes dentro de la ecocardiografía es el gradiente medio, ¿sí? Que ahora después vamos a ver cómo se mide, que nos habla de enfermedad leve cuando tiene menos de 5, moderada de 5 a 10 milímetros de mercurio y grave mayor a 10 milímetros de mercurio. Otra cosa que en las últimas días la verdad que ya no se toma con tanta importancia, pero nunca está de más buscarlo, que es la presión sistólica de la arteria pulmonar. Mayor a 30 nos hablaba de leve, 30 a 50 moderada, mayor a 50 ya nos puede inferir que hay presencia de hipertensión pulmonar, ¿sí? Como vemos en las imágenes de abajo, son todos ejes cortos, cortados a la apertura, a la altura de la válvula mitral, donde vemos en la primera foto una válvula mitral muy calcificada, ¿sí? Pero que tiene una apertura dentro de todo aceptable. Y ya en la tercera foto vemos que la válvula mitral prácticamente no abre y lo que se puede hacer es medir por planimetría, ¿sí? Utilizando el trazo,
para ver qué área estamos contando. Para hablar un poquito de gradiente medio, ¿cómo se saca? Tenemos que ir a un eje apical de 4 cámaras. Utilizamos el Doppler continuo, acuérdense, más que nada para utilizar altas velocidades a lo largo de todo el ventrículo, nos sirve el Doppler continuo. Y lo que vamos a ver es esta imagen sistólica, ¿sí? Bien como si fuera un patrón transmitral, pero como lo vemos en Doppler continuo, lo vamos a ver completo, donde lo que tenemos que hacer es hacer una integral de velocidad de tiempo, midiendo todo el reborde de la insuficiencia mitral, y esto nos va a dar las velocidades, el gradiente pico y el gradiente medio, que como dijimos, mayor a 5, entre 10 y 5 y mayor a 10, ya nos habla de patología significativa. Y otra cosa también es el patrón transmitral, que es este que está acá, que se llama THP. Acá está cómo lo medimos, ¿sí? Básicamente hay una función dentro de la válvula mitral, en los equipos ya, la gran mayoría de los equipos cuenta con esta función, en donde nos deja medir directamente el patrón transmitral, el tiempo de mi presión, perdón, me estaba confundiendo. El tiempo de mi presión, que es básicamente, nos habla de cuánto tiempo tarda en disminuir a la mitad la velocidad a través del pasaje a través de una válvula, ¿sí? Que esto también nos habla de patología severa cuando está aumentado, ¿sí? Para hablar un poquito de Eco 3D, la realidad es que nada, creo que es algo que vamos a ver más adelante, pero bueno, es interesante la verdad. Hoy en día el Eco 3D está solucionando muchísimo el diagnóstico de todas estas patologías, porque ya no deja dudas a la hora de la visualización de la válvula. Lo que vemos acá arriba, como comentó la doctora, la visualización del cirujano, ¿sí? Siempre dibujada la válvula mitral como una sonrisa, con la valva anterior por arriba y la valva posterior por abajo, con la clasificación de Carpentier, donde nos divide en 3 segmentos, A1, A2, A3, P1, P2, P3. Y lo que podemos ver nosotros acá básicamente es la esclerocalcificación con una disminución muy marcada de la válvula mitral, donde es mucho más fácil medir por planimetría en este tipo de casos, ya que quizás en el eje corto no tenemos la mejor vista o debido a la gran cantidad de calcio no podemos abrir bien la válvula. De esta forma tenemos perfectamente dibujado cuál es la apertura de la válvula y lo podemos medir, ¿sí? El eco transesofágico, la verdad que también nos ayuda mucho para válvulas muy calcificadas o para pacientes con mala ventana ultrasónica. Como vemos en estas imágenes, son todas vistas medio ventriculares, medio esofágicas, perdón, donde tenemos centrada la válvula mitral, donde se ve una marcada calcificación. En este caso vemos para abajo, digamos, el flujo del continuo, el doble continuo, porque estamos al revés en el transesofágico. Y bueno, ya que estamos acá, es muy importante, como dijimos, que son pacientes con fibrilación auricular o con distintas arritmias supraventriculares, es de buena práctica buscar trombo siempre en la orejuela izquierda, como vemos en la tercera imagen, que acá está marcada la aurícula izquierda, orejuela y el ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿Qué es el score de Wilkins? Es un score que se creó hace mucho tiempo para determinar qué tan bien le va a ir a un paciente luego de una valvuloplastía. Es un score ecocardiográfico, donde lo que se evalúa es la movilidad, el engrosamiento valvar, la calcificación y el engrosamiento del aparato subvalvular. Le da un punto a cada uno, ¿sí? Lo mejor de todo, obviamente, es que tenga 4 puntos, que sea uno de cada uno. Mientras más va aumentando el score, peor le va a los pacientes post-valvuloplastía. Lo más importante es que se acuerden estos dos números, 8 y 12. Menor de 8, la valvuloplastía va a tener buenos resultados. Entre 8 y 12, la realidad es que no está muy bien descrito, pero a los pacientes les suele ir bien. Entre 12 y 16 para arriba, ya se dice que la valvuloplastía quizás no sea el método de elección y que se pueda pensar más en una cirugía. Eco 3 con ejercicio, ¿cuándo lo utilizamos? Principalmente, más que nada, cuando hay una discordancia clínica entre lo que nosotros estamos viendo en el eco y entre la clínica que presenta el paciente, ¿sí? O en pacientes con hipertensión pulmonar muy grave desproporcionada con el gradiente que estamos midiendo nosotros con el eco. Después de clase 2, obviamente, con una estenosis mitral moderada, pero que el paciente no refiere síntomas, donde nosotros decimos a ver si estamos a tiempo o no de realizar una valvuloplastía para evitar la progresión de la enfermedad y llegar a una enfermedad severa, sintomática, donde ya quizás el tratamiento está un poquito más pasado, ¿sí? Cinecoronariografía, la realidad es que hoy en día con el eco 3D, con el eco transesofágico, no se suele utilizar mucho, pero bueno, está más que nada indicada para pacientes con enfermedad mitral severa que van a ser sometidos a una cirugía para evaluar la posibilidad de que tengan enfermedad coronaria en prequirúrgico. Para pacientes con estenosis mitral grave que se ha decidido realizar tratamiento invasivo,
y también para medir la hipertensión pulmonar en caso de que esté presente. Obviamente la clase 3 creo que no las tenemos ni que nombrar: descompensación clínica hemodinámica, pacientes menores de 40 años, pacientes con enfermedades infecciosas activas o pacientes que tienen un cateterismo en menos de un año. ¿Cuál es el tratamiento? Tiene que ser un compuesto entre tratamiento médico y después tenemos el tratamiento invasivo, que es por vía hemodinámica o por vía quirúrgica. El tratamiento médico consta de betabloqueantes, diuréticos, bloqueantes cálcicos y anticoagulación. Siempre hay que tratar de tener a estos pacientes con un doble producto bajo, ¿sí? Para evitar que hagan edema de pulmón. Acuérdense que está toda la circulación pulmonar bastante sobrecargada porque tenemos una aurícula izquierda muy dilatada con una restricción de la apertura de la mitral, entonces pasa muy poco líquido y queda todo en los pulmones. Entonces el paciente apenas aumenta la presión o la frecuencia cardíaca, las chances de que haga edema de pulmón son altísimas. Y con respecto a la anticoagulación, en una de las últimas guías se habló que cuando el paciente presenta contraste espontáneo en el ventrículo izquierdo, que es esto que se ve acá, o sea, no llega a ser trombosis ni nada por el estilo, pero cuando nosotros hacemos un eco y vemos que se genera un remolino, digamos, en el ventrículo, cuando el paciente tiene aurículas izquierdas muy dilatadas, mayores a 50 milímetros, y se encuentra en ritmo sinusal, igualmente se sugiere la anticoagulación, ¿sí? Porque se sabe que la progresión a fibrilación auricular o generación de trombos con el smoke en el ventrículo o aurículas muy dilatadas es bastante probable. Dentro del tratamiento percutáneo tenemos a la valvuloplastía, que reemplazó a la cirugía y hoy en día es el tratamiento de primera elección. La valvuloplastía mejora las variables clínicas y hemodinámicas en el 80% de los pacientes y se considera que el procedimiento es exitoso cuando el área post-procedimiento mejora a 1,5 centímetros cuadrados y se genera una insuficiencia mitral no mayor a los 2/4 previo al procedimiento, ¿sí? Acuérdense, obviamente, pensando también en la valvuloplastía aórtica, todas las complicaciones que podemos tener, que son pacientes con válvulas muy calcificadas, que pueden volar émbolos hacia cualquier lugar. El reemplazo percutáneo de válvula mitral, la verdad que es algo que está en auge, está recién empezándose a probar, hay muy pocos estudios, ¿sí? Como vemos acá, estas son algunas de las prótesis valvulares que se están empezando a utilizar en la mitral. La gran mayoría son prótesis que se utilizan para TAVI, ¿sí? Para el reemplazo percutáneo aórtico. Todavía no hay ninguna que sea exclusivamente de la válvula mitral. Este es uno de los pocos estudios que apareció en Alemania. Son 6 pacientes que se implantaron una válvula percutánea que se utilizaba para la aorta. Lo que se hace principalmente es hacer una tomografía, o sea, cuando se diagnostica la insuficiencia mitral severa, lo que se hace es hacer una tomografía multislice, donde se hace una simulación 3D de la válvula, a ver cómo quedaría exactamente, con qué, para medir bien el tamaño, y después se procede a la implantación de la válvula. Y el tratamiento quirúrgico, lo que vemos, tiene algunas indicaciones que la realidad es que están controvertidas, pero bueno, principalmente pacientes con valvuloplastía fallida, pacientes con valvuloplastía que provocó una insuficiencia mitral aguda severa, que el paciente no lo tolere, pacientes con endocarditis infecciosa o estenosis mitral sintomática, como comentábamos antes, con Wilkins altos, mayor a 12, mayor a 16, donde sabemos que a estos pacientes no les va muy bien con valvuloplastías, ¿sí? Y es importante, como dijimos antes, son pacientes con dilatación auricular bastante severa, entonces siempre que se someta a un cierre quirúrgico, se sugiere también cerrar la aurícula izquierda para la evitación de la formación de trombos, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias. Eso es todo, no sé si quedó alguna duda, alguna pregunta. Yo tengo